Bien, el libro de Apocalipsis no estamos muy avanzados en nuestro estudio a través del libro, estamos solamente en el capítulo 2, pero hemos decidido tomar un paso no tan apresurado a través del libro, porque hay tantas cosas que encontramos aquí. Y de hecho dijimos al inicio del capítulo 2 que pasaríamos 7 domingos estudiando capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. ¿Y por qué 7 domingos? Porque en esos dos capítulos 2 y 3, encontramos las 7 cartas de Jesús para 7 iglesias en Asia Menor. Y no sé si hay palabras más claras, más directas de Jesús para su iglesia que estas que encontramos en capítulos 2 y 3. Son cartas que Jesús dicta de su propio corazón, de su propia mente a Juan, el apóstol que está escribiendo estas cartas. Entonces estas son, mejor dicho, mensajes que Jesús tuvo para la iglesia en Asia Menor, pero que Jesús todavía tiene para ti y para mí, la iglesia hoy en día reunida y congregada aquí. Entonces, solamente para tener un poco de contexto de dónde vamos a retomar esta mañana nuestro estudio, necesitamos recordar que el libro de Apocalipsis, el estudio general, el título que pusimos a todo nuestro estudio del libro de Apocalipsis, son días de un futuro presente. Días de un futuro presente, ¿por qué? Porque entendemos que saber nuestro futuro impacta nuestro presente. Saber cuál es nuestro destino va a impactar cómo vivimos nuestro presente. Y si nosotros somos cristianos, sabemos que nuestro destino es con el Señor por la eternidad y eso debería impactar cómo vivimos el día de hoy. Si sabemos que nuestro tiempo es corto, tú dirás, pero soy joven, tengo todavía unos 50 años más para vivir, unos 80 años más para vivir. ¿En serio? ¿Lo tienes? En realidad tenemos solamente el día de hoy. De hecho, ni siquiera tenemos prometido el día de mañana. Nuestro tiempo es corto y entonces saber nuestro destino, saber nuestro futuro va a impactar cómo vivimos el día de hoy. Eso es lo que encontramos a través del libro de Apocalipsis. Lamentablemente hay muchas personas que viven poniendo las cosas para más adelante, poniendo las cosas para mañana, ¿no? Y no sé si es una palabra válida, pero eso de procrastinar, ¿no? De, hoy día lo puedo hacer, pero lo voy a hacer mañana, ¿no? Y mañana viene y ¿qué crees? No lo haces tampoco, porque crees que lo vas a hacer el día siguiente. Y así se pasa la vida y nunca nos hemos puesto a cuentas con Dios. Entonces, muy importante, hoy encontramos en esta sección capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, estos mensajes para la iglesia. Hoy vamos a estudiar el mensaje de Jesús para la iglesia en Tiatira, la cuarta de 7 cartas que Jesús escribiría a estas iglesias. Pero hay algunas personas que han pensado y que todavía piensan quizá que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil, es un libro dificilísimo pues, y hay algunos ministerios, algunas iglesias incluso, que se apartan del libro de Apocalipsis, que lo dejan a un lado, que jamás lo enseñan, que jamás lo comparten, y siquiera lo mencionan porque piensan, no, y el Apocalipsis, y no, y muy difícil, y solamente los eruditos y los iluminados pueden entender el libro de Apocalipsis. Mentira. Mentira, ¿por qué? Porque si leemos tan solo el primer capítulo, nos daremos cuenta que en los primeros 3 versículos hay una promesa. De hecho, en el tercer versículo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, mentira, ¿el libro de Apocalipsis es difícil? En realidad no es tan difícil. Si tomamos la Biblia como nuestro manual para interpretar este libro, vamos a ver que no es tan difícil. ¿Y a qué me refiero? Pues en el mismo capítulo 1, versículo 19, encontramos el bosquejo del libro. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo estudiamos? Pues Apocalipsis 1:19, ahí está el bosquejo del libro. Y dice, escribe las cosas que has visto. Jesús está hablando y le está hablando a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
Entonces en ese versículo es como nuestra llave para abrir el estudio del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Y hasta este punto, ¿qué es lo que Juan había visto? Todo lo que nosotros hemos aprendido y leído en el capítulo 1. Las cosas que has visto. ¿Y qué cosa era? Es Jesús, la manifestación, la descripción de ese Jesús que reina en gloria. Es la única descripción de toda la Biblia, la única descripción gráfica de la apariencia eterna de Jesús. Y eso es lo que hemos estudiado hace unos meses. Luego le dice, una vez que has escrito las cosas que has visto, escribe luego las cosas que son. Y las cosas que son, está hablando de un tiempo presente, ¿verdad? Las cosas que son hoy. Eso es una referencia para la era de la iglesia, para capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. La era de la iglesia. Nosotros todavía vivimos en esa era, la era de la iglesia. Todavía estamos en las cosas que son. Y por eso capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis resultan tan importantes para nosotros, porque son tan pertinentes para esas 7 iglesias como para Calvary Chapel hoy día y la iglesia que está el día de hoy sobre la faz de la tierra. Luego escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles son esas cosas? Eso es lo que encontramos en capítulos 4 al 22 hasta el final del libro. Las cosas que han de ser después de estas, después de la era de la iglesia, comenzando con el rapto de la iglesia. Los 7 años de tribulación en el mundo mientras que la iglesia está en el cielo. Luego de los 7 años de tribulación, el periodo del milenio, donde Cristo reinará por 1000 años sobre la tierra y su iglesia con Él. Nosotros reinaremos con Él durante ese periodo. Luego del milenio, esa última batalla, esa batalla final contra aquellos que todavía estaban en rebelión en contra de Dios y contra el mismo Satanás y sus demonios. Y luego de eso, el periodo de la eternidad con Cristo, donde Satanás es atado, no solamente es atado, sino que es tirado al lago de fuego, al infierno, y finalmente hay un juicio final donde Jesús es el juez sobre toda la creación y la consumación del plan maestro de Dios, la redención del hombre a través de su Hijo Jesús. Entonces, tenemos un camino muy emocionante hacia adelante mientras que estudiamos el libro de Apocalipsis. Ese es nuestro contexto. Entonces, capítulos 2 y 3, las cosas que son. La iglesia en Tiatira. El título para hoy, la iglesia tolerante. La iglesia tolerante. Lee conmigo, por favor, este pasaje. Dice, comenzando en el versículo 18 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, versículo 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de Jesús para la iglesia en Tiatira. Ahora, Tiatira, hemos dicho, es la cuarta de estas 7 ciudades que se encontraban en una ruta postal conocida en el mundo antiguo. La primera, Éfeso. La segunda,
Esmirna, la tercera Pérgamo y esta cuarta Tiatira. Hemos estudiado cada una de estas cartas y hemos visto que Jesús tiene algo muy particular que decir a cada una de estas iglesias. Ahora, hay un cierto patrón que podemos discernir mientras vemos cada una de estas epístolas, de estas cartas. Y este patrón comienza con la presentación de Jesús. Jesús se presenta a sí mismo al inicio de cada una de estas cartas. Y la manera como lo hace es que Él se da a sí mismo unos títulos que darían una imagen acerca de quién es Jesús. Todos estos títulos que encontramos en las 7 cartas son sacados de la descripción de Jesús en el capítulo 1. Jesús escoge diferentes aspectos de sí mismo para presentárselos a cada una de las iglesias indistintamente. Y lo hace porque sabe lo que las iglesias necesitan escuchar y recordar acerca de Jesús. A la iglesia en Éfeso, Jesús les dice que era el que tenía las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia en Éfeso necesitaba recordar que Jesús era quien debía estar en el medio de la iglesia, porque era una iglesia que había perdido su primer amor. A la iglesia en Esmirna le dice, yo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él se presenta como el que murió y el que vivió, como el primero y el postrero. Es una referencia a su eternidad, a su resurrección. ¿Y por qué se presenta así a Esmirna? Porque hemos estudiado que Esmirna era una iglesia que pasaba por persecución, una iglesia que tuvo muchos mártires, que fueron asesinados por su fe. Y Jesús tenía que recordarles, mejor dicho, la iglesia tenía que recordar que Jesús era quien había vencido la muerte. A la iglesia en Pérgamo, Jesús se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Porque Pérgamo era la iglesia que estaba combinándose, que estaba mezclándose, que estaba mezclándose con el mundo. La iglesia light, la iglesia cero, pues, ¿no? Esa iglesia que estaba casándose de esa manera figurativa con el paganismo y con el mundo. Y Jesús tiene que decirle a esta iglesia, yo tengo una espada aguda de 2 filos. En otras palabras, mi palabra, aquello que sale de mi boca, mi palabra es aquello con lo que yo voy a juzgar a este mundo. Y ellos tenían que recordar la palabra, la importancia de la sana doctrina. A la iglesia en Tiatira, entonces, él se describe Jesús como el Hijo de Dios. Esta es una referencia a su divinidad, el Hijo de Dios. Muchas veces hay personas que creen que porque Jesús es llamado el Hijo de Dios, es menor a Dios, es un diosito, es un Dios menor. Esto no puede ser más lejos de la verdad, pues que Jesús se identifique como el Hijo de Dios no está hablando acerca de su rango, pero acerca de su naturaleza. ¿Cómo llamas al hijo de una jirafa? Una jirafa. ¿Cómo llamas al hijo de un hipopótamo? Un hipopótamo. ¿Cómo llamas al hijo de un ser humano? Un ser humano. Espero. ¿Cómo llamas al Hijo de Dios? Dios. Está hablando de la naturaleza que Jesús comparte con el Padre, esa divinidad de Jesús. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús tiene que recordarle a esta iglesia que Él es Dios. Y luego dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es esa referencia tomada del capítulo 1 acerca de los ojos de Jesús. Uno obviamente con sus ojos lo que hace es ver. Nosotros vemos con nuestros ojos. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que yo puedo ver a través de cualquier fachada, a través de cualquier carátula, a través de cualquier portada hipócrita que cada uno de nosotros pudiera poner. Es fácil para nosotros hoy en día, en este mundo carnal en el que vivimos, de levantarnos y ponerse y vestirse bien, y las mujeres se pueden maquillar así muy bien y vienen, y puedes venir a la iglesia y poner una sonrisa y todo te va perfecto y tienes la vida perfecta ante los ojos de la gente. Pero lo cierto es que tú sabes bien que tu vida no es perfecta. Conoces bien tus defectos y tus virtudes y quizás lo que ha sucedido es que has decidido ignorar
tus faltas y tu pecado, creyéndote tu propia mentira de que todo te va bien y que no necesitas la ayuda de Dios. Pues Dios nos recuerda aquí que Él puede ver a través de eso. Dios puede ver a través de nuestra hipocresía. Y ¿sabes? Es curioso porque las palabras de Jesús para el hipócrita en el Nuevo Testamento son quizás las palabras más fuertes que Jesús habló a un grupo de personas. Jesús se reservó sus palabras más cortantes para los hipócritas. No para los pecadores a diestra y siniestra. No para las prostitutas, para los recolectores de impuestos, para los corruptos. No, para ellos no. ¿Qué dijo Jesús acerca de ellos? Ellos saben que necesitan mi ayuda. Ellos saben que están enfermos y yo soy como ese doctor que ha venido para sanarlos. Pero para los hipócritas, aquellos que piensan que están bien cuando en realidad son como una tumba blanqueada, que por afuera se ve muy bien, pero por adentro están llenos de huesos y de corrupción. Es lo que Jesús tiene que decir acerca de la hipocresía. Jesús puede ver a través de todas esas cosas. El fuego en la Biblia es una representación, es una imagen de dos cosas. Número uno, de la pureza, y número dos, del juicio. De la pureza y del juicio. Es un fuego purificador, pero es un fuego que juzga también, que juzga las obras, que juzga nuestra vida. Me hace recordar algo que es muy vivido para mí, especialmente después de haber viajado hace muy poco. Cuando estás en el aeropuerto y estás a punto de entrar ahí al avión, tienes que pasar por muchos controles, ¿verdad? Tienes que pasar por los controles de seguridad, por aduanas, etcétera, 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 de cosas. Especialmente cuando vas en un viaje internacional, tienes que pasar por un montón de colas y cosas. Y algo que sucede es que hay estas máquinas que tienen ahora, que son esas máquinas tipo rayos X y tú entras y te paras así y pasa una máquina así, ¿no? Es como una cabina en la que tú entras y hacen un scan de todo tu cuerpo y hay una pantalla donde pueden ver si tú estás llevando un metal o algo así que sale a la luz. Y entonces es lo que hacen hoy día para cualquier persona, y si no tienen esas máquinas, algunos vuelos tienen, estos aeropuertos tienen como unos tipo puentes, unas cosas que tú pasas abajo y puedes reconocer estas cosas también. Y cada vez hay más y más procesos y cada vez son más y más sofisticados. Con decirles que saliendo de Estados Unidos, hay uno de los controles en uno de los aeropuertos que las personas de seguridad escogían a ciertas personas y agarraban como un pequeño papel, un pequeño trapo, y pasaban así en tus manos, y pasaban en tus manos y luego tomaban este papel y lo ponían en una máquina. Y esta máquina hacía un análisis rapidísimo de las sustancias en este papel, y si tú habías estado en contacto con droga, si habías estado tocando droga o alguna sustancia peligrosa, esta máquina lo detectaba y entonces significa problemas para ti. Y si esta máquina no lo detecta, entonces te dicen, bueno, en tus manos no hay ningún rastro de una sustancia adictiva, ni ninguna droga, ninguna de estas cosas, así que puedes pasar por esta otra cola, y es como que te aprueban y la cola es más rápida. Gracias a Dios nos tocó esa cola y no pasó muy rápido. Y si no hubiéramos pasado por eso, de repente hubiéramos perdido nuestro vuelo. Pero el punto es que Jesús está diciéndole a la iglesia que su discriminación, su inspección, es como esos rayos X. Porque ¿sabes qué? Una vez me pasó, y no fue esta vez, pero fue en años pasados. Estábamos yendo a un viaje misionero con algunas personas y estábamos yendo a un aeropuerto y yo tenía en mi mochila una de esas navajas portátiles que tienen varias cosas, ¿no? Y estaba en mi mochila y yo sabía que esas cosas no las puedes llevar contigo. Si quieres llevar ese tipo de navajas, tienes que ponerlas en tus maletas que van en la bodega. Pero yo me había olvidado de eso y tenía en mi mochila esta navaja y para mí
no había ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque no la veía. No veía que tenía nada ilícito. Y estaba caminando y pasaba por los controles y hasta que pasaba, antes de pasar por esa máquina, yo estaba feliz de la vida y estaba listo para subirme a mi avión. Pero una vez que pasé por esta máquina, pasó los rayos X y pasó la maleta por los rayos X, el oficial abre mi maleta y dice, esto no lo puedes llevar. Y lo mete en una caja así de plástico y ahí nunca más lo vi. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto y cuál es el punto en todo esto? Y es que muchas veces podemos vivir nuestra vida ignorando el problema que hay dentro de nuestro corazón, ignorando nuestras fallas, ignorando nuestro pecado, poniéndolo a un lado y porque no lo vemos por afuera pensamos que todo está bien. Pero cuando pasamos por la inspección de Jesús, Jesús puede ver más allá, Jesús puede ver un poquito más cerca que tú y yo. Y Jesús puede ver la profundidad de nuestro corazón y encontrar aquello que tú quieres ignorar. El pecado. El pecado en sus diversas formas en nuestra vida, en nuestro corazón. Que por afuera de repente, wow, pero es una linda persona. Y nadie lo duda. Pero Jesús no ve la linda persona que uno puede ser. Jesús ve el corazón de una persona. Eso es lo que estaba sucediendo con Tiatira. Mientras estudiamos más estos versículos nos damos cuenta cuán importante era que Jesús se describa como el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué bronce bruñido? Porque pues los pies son un símbolo de victoria. Cuando la Biblia dice que iba a poner a los enemigos de Jesús como estrado de sus pies, ¿no? Es como tener la victoria de una guerra, poder pisotear a tus enemigos. Es un símbolo de juicio. El bronce es un metal en la antigüedad, era uno de los metales, sino el metal más sólido que existía. Y el bronce está asociado con el juicio también. Y el bronce bruñido es un bronce que brilla, pues. Un bronce que ha pasado por el horno de prueba. Un bronce que ha sido sometido al fuego. Entonces, toda esta imagen nos habla acerca de esas dos palabras, la pureza y el juicio de Dios. Y estas dos palabras van a marcar nuestro estudio esta mañana, mientras que estudiamos esta carta. Entonces Jesús dice esto: yo conozco, dice en el versículo 19, tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Si nos quedáramos ahí en el versículo 19, ¿sabes qué? Tiatira, por afuera, era una iglesia modelo. Era una iglesia que podíamos ver y tratar de imitar. Y mira cómo hacen ellos y vamos a hacer. Porque por afuera Jesús dice, conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Me gusta que Jesús diga, conozco tus obras, porque es lo que dice a cada una de las iglesias. Y lo que nos enseña eso es que Jesús conoce exactamente cuándo y cómo nosotros hacemos algo por Él. No hay nada que nosotros hacemos por Dios que Dios no se dé cuenta. Puede que la gente a nuestro alrededor no se dé cuenta. Ay, pero no ven cómo estoy sirviendo. Ay, y no ven cómo estoy haciendo esto. Y no ven, y nadie me da las gracias porque... Si esa es tu actitud, ¿puedo preguntarte a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo al hombre para que te dé las gracias o estás sirviendo a Dios para encontrar tu recompensa con Él? O peor aún, si no estás sirviendo, si no hay nada que recompensar. Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Tienes obras que Jesús pueda conocer? Espero que cada uno de nosotros pueda decir que sí. Jesús conoce las obras de sus hijos, buenas o malas, Jesús conoce todo. Y dice,
conozco también tu amor. Y amor, dice allí. Fíjate, conozco tus obras. Tiatira no era una iglesia inactiva, no era una iglesia dormida. Era una iglesia activa, era una iglesia que participaba y tenía actividades. Jesús dice, yo conozco tus obras. Dice luego, yo conozco tu amor también. En otras palabras, Tiatira no era una iglesia fría. Era aquellas iglesias que tú entrabas en ese día y podías recibir y sentir ese amor. Era una iglesia cálida. Era una iglesia que cuando tú entrabas, alguien te saludaba y te preguntaba tu nombre. Y luego que te ibas, te llamaban por teléfono y te mandaban un correo electrónico. Oye, ¿cómo estás? Y déjame animarte en esto. Y era una iglesia que era llena de amor. Y Jesús dice, yo conozco que eres una iglesia llena de amor. Pero luego dice también, incluso, y tu fe, conozco tu fe. Fíjate, Tiatira era una iglesia llena de fe. Era una iglesia, no era una iglesia incrédula. Era una iglesia cuyos miembros tenían fe en Jesús, fe de que Jesús podía hacer grandes cosas, fe de que Jesús cumpliría su palabra, fe de que Dios es fiel. Ellos eran hombres y mujeres que tenían fe en Jesús. Yo conozco tu fe, dice Jesús. Luego dice tu servicio. Tiatira no era una iglesia como les decía, inactiva. No era una iglesia floja. Era una iglesia que servía. Una iglesia que se hacía disponible para el servicio de Dios. Conozco tu servicio. Dice después, conozco tu paciencia. Tiatira era una iglesia perseverante, paciente. No era una iglesia desesperada, era una iglesia paciente. Jesús dice luego en el versículo 19 también, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que tenían más obras que al inicio. No quiere decir que sus obras postreras eran mejores que las primeras. Quiere decir, sin embargo, que eran más en número, más en cantidad. En otras palabras, había un crecimiento en la obra de Dios. Cada vez hacían más por Jesús. Y todas estas cosas, Jesús no las está diciendo para reprochar a la iglesia. Jesús las está diciendo para aplaudir a la iglesia en esto. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo algo que hace con todas las iglesias. Primero afirma lo bueno para luego corregir lo malo, lo deficiente. Ahora, en algunas iglesias no tiene nada bueno que decir y entonces solamente puede corregir lo malo. Pero en algunas otras iglesias no tiene nada malo que decir y entonces solamente afirma lo bueno. Como en Esmirna, por ejemplo. A la iglesia en Esmirna Jesús no tenía nada malo que decirles. Solamente ánimo. Y en Tiatira, Jesús reconoce que esta era una iglesia que por afuera parecía como si todo estuviera marchando muy bien. Y yo me pregunto, ¿es que Jesús puede decir esto de Calvary Chapel Lima? ¿Jesús puede decir esto de ti? ¿Que Jesús conoce tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia? ¿Y que eres activo con Él? ¿O es todo lo contrario? Espero que no. ¿O es que Jesús tiene que decirte, ¿sabes qué? No tienes ninguna obra. ¿Eres una persona fría? ¿No tienes amor? ¿No me crees en absoluto? Dices que tienes fe en mí, pero no me crees a la hora de la hora. ¿No me sirves? ¿No tienes servicio? ¿Estás haciendo lo que tú quieres? ¿No estás sometido a mí? No eres paciente. Yo te prometí algo, pero no es que solamente no me crees, sino que vas y lo buscas antes de mi tiempo. No eres paciente, estás desesperado, estás corriendo como una gallina sin cabeza. ¿Y sabes qué? Tus obras postreras no son más que las primeras. Algo curioso pasa con los cristianos. No
No me gusta generalizar, pero algo curioso sucede con algunas personas que conocen a Jesús por varios años. Hay personas en este auditorio incluso que conocen a Jesús por 10, 15, 20, 30 años. Y no pienso estar hablando de ninguna persona aquí, pero hay personas que ven su vida 30 años después de haber conocido a Cristo y son examinados por los ojos de prueba de Jesús. Pues reflexionaríamos, ¿cómo era esos primeros años que conociste a Jesús? ¿Cómo eras cuando recién conociste a Jesús? Salías a todos lados para compartir el mensaje del Evangelio. No te podían tapar la boca, no te podían callar porque querías hablar acerca de Jesús. Cualquier persona que conocías tenías que hablar acerca de Jesús. Leías la Biblia, orabas, tenías un fervor. No te podían sacar de la iglesia. Oye, ya apaga las luces, sáquese, vaya. No podían sacarte de ahí. Servías en todo lo que... ¿Sabes qué? Hay un piso que limpiar. Ya, dame una escoba. Hay un baño que lavar. Ya, dame un trapo. Ya, dame... Y después de 10 años, después de 5 años, después de 30 años, ¿qué estás haciendo por Jesús? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cuáles son tus obras? No es que somos salvos por nuestras obras, lo hemos aprendido fuerte y claro en estas semanas a través del libro de Santiago, pero si tenemos fe verdadera, vamos a mostrar que tenemos también obras, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Y de repente después de 30 años, oye, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien que no conoce a Jesús? Oh, hace unos 25 años más o menos. O en el peor de los casos, no me acuerdo. Si no te acuerdas, ¿puedo decirte que hay algo mal contigo? ¿Puedo decirte que hay algo equivocado en tu vida, en tu relación con el Señor? Necesitamos crecer, no solo en el conocimiento de Cristo, porque ¿sabes qué puede pasar? Puede que tengas una cabeza, un cerebro lleno de conocimiento y un corazón lleno de rebeldía. Puede que lo sepas todo acerca de la Biblia, puede que sepas todos los versículos de memoria, que recites pasajes completos, libros enteros de la Biblia, y aún así no tengas fe en Cristo para tu salvación. Conozco personas que saben muchísimo de teología, de historia, del canon de la Escritura y los libros apócrifos, y comienzan y saben todo esto, pero ¿sabes qué? Son ateos. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan incluso, pero sabemos que ellos no van a ir al cielo. ¿Eso qué nos dice? Que el conocimiento no es suficiente. Necesitamos aplicarlo a nuestra vida, necesitamos digerirlo y hacerlo parte de nosotros. Vivirlo, pues. Y lo que sucede es que muchas veces los cristianos entran en un plano en donde están estancados con el Señor. Hace 10 años, sí, yo iba a viajes misioneros y compartía y todo esto, pero ahora tengo una vida. ¿Ahora tienes una vida? ¿Y antes qué tenías? Es que antes era más joven y podía ir y podía hacer... ¿Es que piensas que tener una vida te incapacita de ser un hijo de Dios? Te equivocas. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más deberíamos crecer en amor por Él, en conocimiento, sí, de Él, pero en nuestra práctica y nuestras vivencias con Él cada día. Mientras que vemos su mano obrar, mientras que vemos cómo Dios cumple lo que Él promete, y mientras que experimentamos su amor. Pero llegamos y estamos estancados y pensamos, bueno, ya le dediqué al Señor todo ese tiempo, ahora puedo darme un descansito, unas vacaciones del Señor. ¡Wow! Si piensas así, me pregunto si en verdad conoces a aquel a quien dices que adoras. Y sucede que
pasan los años y estás en el mismo plano, en el mismo lugar. Y sucede que jamás creciste con Cristo, sino que te quedaste en un lugar para mantener el status quo del cristianismo. Soy cristiana, sí, conozco un poco de la Biblia y voy a la iglesia los domingos y todo. Pero ¿sabes qué? Es posible conocer a Cristo por 30 años y ser un bebé en la fe. Y es por eso que la edad no siempre es un sinónimo de madurez espiritual. Porque por otro lado, por el contrario, conozco a personas que conocen a Cristo por 2 años, 3 años y están tomando pasos de fe y están actuando como maduros en la fe. El autor del libro de los Hebreos le escribe a este grupo en la epístola de los Hebreos y les dice: ustedes deberían ser maestros ya. Pero tengo que hablarles como a bebés, como a niños en la fe. Tengo que darles la leche del Evangelio. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Necesitamos crecer, movernos hacia adelante en nuestra relación con el Señor. No quedarnos estancados en un solo lugar. Permitirle al Señor llevarnos de fe en fe, de victoria en victoria, a través de su mano. Todas estas cosas no son, como les decía, un reproche para Tiatira. Son cosas que Jesús reconoce que están allí en la iglesia y está muy bien. Pero mira el versículo 20. Pero unas pocas cosas tengo contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Puedes imaginarte, ok, vamos a hacer la prueba. Somos la iglesia en Tiatira y acaba de venir el courier, acaba de venir el cartero y acaba de entregarnos la carta del puño y letra del apóstol Juan, dictada por Jesús a la iglesia en Tiatira, y estamos abriendo el pergamino y estamos leyendo: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Estamos leyendo esta carta por la primera vez. Y Jesús dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y comenzamos a levantarnos de nuestros asientos. Sí, el Señor sabe, el Señor se da cuenta, el Señor es sí. Y comenzamos a darnos, chócame esos 5 entre cada uno. Y sí, muy bien, estamos muy bien. Y entonces llega el versículo 20. Pero tengo algunas cosas contra ti. Y si estás escuchando la música de fondo, es en este momento en donde el disco comienza a sonar rayado, a donde todos comienzan a verse las caras y decir: ¿qué pasó? Porque Jesús tiene que decirles: tengo algunas pocas cosas contra ti. A mí me suena eso como una lista. Y es ahí donde el silencio comienza a sentirse, y es ahí donde comienzan a sentarse nuevamente en sus asientos y comienzan a preguntarse: ¿qué está pasando? Y Jesús tiene que decirles que hay algunas cosas que no están bien. Que cuando Tiatira, la iglesia, pasó bajo la examinación de Jesús, Jesús encontró lo que había adentro. Cuando Tiatira pasó por los rayos X de la inspección de Jesús, no fue hallada perfecta. Y Jesús tiene que decírselo. Fíjate, la iglesia en Tiatira tenía tantas buenas cosas, pero ¿sabes qué? Ninguna de esas buenas cosas era suficiente como para tachar las malas cosas que había. Y en nuestra vida es igual. Las buenas obras que tenemos jamás serán suficientes para ganarnos un espacio en el cielo. Necesitamos el sacrificio de Jesús. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Porque Él es el único a través de quien nosotros podríamos ir al cielo. Él es el único camino, la única verdad, la vida. Y Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús tiene que corregir y tiene que decirles estas cosas. Mira, tengo esto contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel
que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema con la iglesia en Tiatira era la tolerancia. Y, ¿sabes? La tolerancia muchas veces es vista como una virtud y como una fortaleza. Y en muchos aspectos lo es, pero cuando se trata del pecado, la tolerancia no es una virtud ante el Señor. La tolerancia en la mente de Cristo, la tolerancia del pecado, es algo que Él no aprueba. Toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, Jezabel es una representación, es un nombre del Antiguo Testamento. En la iglesia en Pérgamo había una doctrina de Baal, ¿verdad? Y Baal también era una representación de algo que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es Jezabel? No es que había una mujer que se llamaba Jezabel, de la cual Jesús está tirándole dedo aquí, ¿no? Jesús está diciendo que había una imagen en el Antiguo Testamento de una persona que conocemos en el libro de Reyes, si te gusta tomar nota, capítulo 1 de Reyes del 16 al 21 y 2 de Reyes capítulo 9, donde encontramos a Jezabel en el Antiguo Testamento. ¿Y quién era pues? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de uno de los reyes de Israel. De hecho, de uno de los más perversos y nefastos reyes que Israel jamás tuvo, el rey Acab. Acab era un rey que estuvo en el reinado durante un tiempo cuando Israel estaba socialmente dividida. Habían 10 tribus que se habían juntado en el norte, que eran llamadas el reino del norte, como Israel también eran conocidos, y habían 2 de las 12 tribus de Israel que se habían juntado en el sur, conocidas como Judá, o el reino del sur. Y Acab era el rey de las 10 tribus del norte durante este tiempo. Y su esposa Jezabel, pues la Biblia dice que en apariencia era hermosa, pero en carácter era nefasta, era terrible. ¿Y por qué? Porque ella era la sacerdotisa, una de las sacerdotisas de un dios pagano, de la diosa de Astarte. Y también era una adoradora de Baal, otro dios pagano. Y Jezabel desde el inicio trató de matar a todos los profetas de Dios que le fue posible. Es conocida como la bruja del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, Elías, contemporáneo con Jezabel, el profeta Elías, tuvo un enfrentamiento con ella y era tan tenebrosa esta mujer que después de todo, a pesar de que Elías tuvo el coraje de orar para que Dios mandara fuego del cielo y después de ver a Dios obrar, Elías se fue y se escondió y dijo, Señor, ya mátame, llévame porque no puedo con esta mujer. Jezabel trató de matar al profeta Elías también, y Jezabel fue quien introdujo durante este tiempo la idolatría, la fornicación espiritual y la inmoralidad y la fornicación sexual durante este tiempo, porque muchos de los ritos de adoración a estos dioses paganos tenían que ver con actos sexuales inmorales en estos templos donde habían prostitutas que se hacían llamar sacerdotisas, con las cuales tú rendías adoración a estos dioses. Hizo caer a Israel en un tiempo muy oscuro en su historia, y de esa historia, de ese momento en la historia, Jesús llama a esta mujer en Tiatira Jezabel. Entonces, si estás buscando un nombre para tu hija, aléjate de Jezabel. Y si te llama Jezabel, no te preocupes que no tengo nada contra ti. Jezabel, se dice profetiza, esta mujer que enseñaba y seducía a los siervos de Dios. Fíjate, no era cualquiera, eran los siervos de Dios. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mucho de lo que sucedía con la Jezabel original en el Antiguo Testamento. Enseñaba, seducía a los siervos de Dios a fornicar. La palabra fornicar allí es la palabra porneo, de donde nosotros tenemos la palabra pornografía.
Y la referencia es a cualquier actividad inmoral, sexual, fuera del plan de Dios para el sexo. ¿Y cuál es el plan de Dios para el sexo? El matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, la Biblia categoriza como fornicación. Ya sea que eres soltero y tienes encuentros sexuales con personas, fornicación. Ya sea que eres casado y tienes actividad sexual fuera del matrimonio con personas que no son tu esposa, adulterio, fornicación. Pero ¿sabes qué sucede con algunos cristianos, tristemente? Que comienzan a preguntarse, ¿cuán lejos es muy lejos? ¿Dónde está la línea? ¿Hasta dónde puedo pecar sin ser llamado pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que Dios me condene? Y comienza todas estas cosas y todas estas perversiones de la sexualidad en el día de hoy, en nuestra cultura. Y la Biblia, Dios es sabio, porque Él no da una lista. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que algo venga que no esté en esa lista, encontré. La Biblia no dice, pero en cuanto a esto, Jesús dice cualquier actividad, con esta palabra porneia, cualquier actividad sexual fuera del plan de Dios para el matrimonio, para el sexo dentro del matrimonio. Cualquiera de esta actividad sexual fuera del matrimonio es caracterizada con esta palabra aquí. Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero explicarte algo del contexto histórico de Tiatira, porque Tiatira era una ciudad pequeña. De hecho, era la ciudad más pequeña de las 7 ciudades que Jesús escribe en estos 2 capítulos. La ciudad más pequeña. Hay algunos historiadores eruditos de la Biblia que dicen, ¿por qué Jesús escribiría una carta a una iglesia, a una ciudad tan insignificante? Y la respuesta es simple. Porque no hay personas insignificantes ante los ojos de Dios. Porque nadie es tan pequeño como para pasar desapercibido ante los ojos de Dios. A veces tenemos la idea de que Dios no se preocupa y Dios, tienes todo el universo y tienes tantas cosas que hacer y ¿qué te vas a ocupar en mí? ¿Qué te vas a ocupar de mi vida? No. ¿Sabes lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5? Dice que debemos echar todas nuestras cargas a Él porque Él se preocupa por nosotros. De hecho, la carta que Jesús escribe a Tiatira, la iglesia más pequeña, es la carta más larga de las 7. Entonces, Jesús se preocupa por ti. Jesús está interesado en cada área de tu vida. Jesús está interesado en tu servicio, pero Jesús también está interesado en tu sexualidad. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo vives? Porque ¿sabes qué? Lo que tú decides hacer el viernes o el sábado por la noche va a impactar lo que haces el domingo en la mañana. ¿Y cómo manejas las tentaciones sexuales en esos momentos? Puede hacer que lo que tú haces religiosamente los domingos en la mañana sea algo ofensivo a Dios. Cuando tienes tus manos levantadas a Dios, después de haber vivido una vida de pecado toda la semana. Porque Dios está con nosotros siempre y Él ve nuestra vida. Pero déjame decirte que un poquito de religiosidad el domingo en la mañana no es suficiente para cubrir toda una vida de rebeldía y de inmoralidad el resto de la semana. Un poquito de iglesia el domingo en la mañana no es suficiente. Necesitamos tener una relación íntima con Jesús. Saber que Él está con nosotros y está interesado en cada área de nuestra vida. Tiatira, entonces, las personas que vivían en Tiatira, los miembros de esta iglesia, los ciudadanos de esta ciudad,
trabajaban en algunas cosas. No era una ciudad muy grande, como les decía, y es entonces que habían algunas opciones laborales. Una de ellas era el ganado, la agricultura y la artesanía. Son las tres cosas más grandes por las cuales esta ciudad se solventaba. Y estas eran las oportunidades laborales. Pero mucho de lo que sucedía en este ámbito laboral era que Tiatira históricamente fue una ciudad que empezó con esto que nosotros conocemos hoy día como los gremios. Tiatira fue una ciudad donde hubieron gremios laborales, gremios de artesanos, gremios de agricultores y gremios de estas personas y comenzaron allí y luego se esparcieron a través de todo el Imperio Romano. Pero Tiatira entonces tenían estos gremios. ¿Y qué pasaba? Si tú eras un artesano, no te iba a ir muy bien si no eras parte de un gremio. Porque es allí donde se intercambiaban la información y es allí donde podías progresar y ser más y más exitoso en tu trabajo. Pero el problema no era el gremio, sino que los que formaban parte de este gremio muchas veces tenían estos dioses, que eran como sus dioses paganos, que eran los patrones de cada gremio. Y entonces en Tiatira había el gremio de los agricultores y tenía su dios pagano, Apolos, por ejemplo. Y luego el gremio de los artesanos tenía su gremio allí y su patrona era la diosa tal. Y eran dioses paganos. Y muchas veces se reunían, pero no solamente hablaban de negocios, sino que participaban de adoración a estos dioses paganos. Y si tú eras cristiano y trabajabas y tenías un trabajo y eras parte de estos gremios, te veías en una gran disyuntiva. Porque si formo parte de este gremio, voy a participar de esas obras, de esa fornicación sexual y espiritual, de esa inmoralidad, de esa idolatría. Pero si no soy parte de ese gremio, entonces no me va a ir bien en mi trabajo. Una gran disyuntiva. Ante lo cual, estaba leyendo el comentario de uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, y Tertuliano, él comenta acerca de esta iglesia en Tiatira, de aquellas personas que decían, oye, pero tengo que vivir, es mi trabajo. Y él decía, ¿tienes que vivir? ¿En qué momento decidiste eso? ¿En qué momento decidiste que ofender a Dios era necesario para tu bienestar? ¿En qué momento decidiste que agradar al hombre es mejor que agradar a Dios? Y ¿sabes qué? Lo curioso es que eso no ha terminado, que de repente todavía sigue porque hay muchas carreras y hay muchos centros de trabajo y hay muchas de estas cosas en donde participar de estas cosas significa ofender a Dios. Y nos vemos en esa disyuntiva, ¿verdad? Y mira, no tenemos nada en contra del profesionalismo, o de las carreras o de este tipo de cosas, el trabajo es parte de la vida, pero tenemos que preguntarnos seriamente, ¿a quién estoy agradando? Es que es mi trabajo, tengo que vivir. Yo quizá te hago la misma pregunta que Tertuliano, ¿tienes que vivir? ¿Y si vives para quién? Para ti. Si tu trabajo te hace pecar, si tu trabajo te obliga a mentir, a pecar, y tu jefe te dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, y te dice, ¿sabes qué? Si quieres trabajar aquí, vas a tener que mentir aquí, poner tu firma aquí, y vas a tener que hacer esto. Pero es mi trabajo, y mi jefe me está diciendo que lo haga. Pues pregúntate, ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Y ¿sabes qué? Necesitamos confiar de que Dios es fiel y capaz de proveer para nosotros aún cuando no participamos de estas cosas. Jesús dice, yo no apruebo esto. Yo no apruebo que tú forniques sexual y espiritualmente, comiendo de estas cosas sacrificadas a los ídolos, participando de las obras de tinieblas solamente porque piensas que necesitas un buen salario. Jesús dice, yo no estoy de acuerdo con eso.
Y mira lo que dice el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿cuál es el problema? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo a esta mujer y a aquellos que siguen sus enseñanzas que se arrepientan. Aquí vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios. Lo que Él desea es arrepentimiento, Él quiere restaurarnos, Él está listo para abrazarnos y para llevarnos a la siguiente aventura de fe que Él tiene para nosotros. Pero el problema es que nosotros no queremos. ¿Por qué dices, ay, pero por qué no puedo dejar de esto y mi pecado? La respuesta es porque no quieres. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Ese es el gran problema. Y el gran problema hoy día quizá no son esos ataques externos, porque la iglesia en Tiatira no estaba recibiendo quizá esos dardos de fuego del maligno, no estaba siendo como la iglesia en Esmirna, siendo perseguida, siendo martirizada, Esta iglesia estaba siendo carcomida por el enemigo que todos tenemos adentro, nuestro propio corazón. La Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón es engañoso sobremanera. ¿Quién lo conocerá? Entonces Jesús profiere juicio a aquellos que no se arrepienten. Dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús profiere su juicio, no sin antes haber mostrado que Él es un Dios de misericordia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces tomamos la misericordia de Dios como su licencia para pecar. Porque pecamos y no pasa nada. Y pequé esta vez y Dios no me dijo nada. Y pequé y nadie me encontró. Y pequé y no pasó nada. Y pequé. Y pensamos que porque Dios no hace nada, entre comillas, está diciéndonos, estoy de acuerdo, puedes seguir haciéndolo. Falso. Porque Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero luego dice, yo la voy a arrojar en esa tribulación. Si Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos aprovechar ese tiempo. Porque pensamos neciamente que tenemos el día de mañana para hacerlo, cuando no sabemos si es así. Pero mira la palabra de Jesús ahí en el final del versículo 23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Lo que Jesús está diciendo aquí no es que hay personas que son abiertamente pecadoras, que están haciendo cosas a diestra y siniestra y que no les importa, no. Está hablando de personas que se dicen ser cristianas, pero que viven un estilo de vida que contradice sus creencias. Dice, y lo que yo veo no son los domingos en la mañana, tu maquillaje, tus buenas vestimentas o cuán bien dices que estás. Yo veo toda tu vida. Yo escudriño tu mente y tu corazón. Y nuestra oración debería ser, Señor, que la meditación de mi corazón sea agradable a ti siempre. Como dice un salmo. Debemos buscar permanecer en la santidad que Dios nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz. Y mira lo que dice, termina con una palabra de ánimo en realidad. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana.
¿Qué es lo que dice allí? Está prometiendo Jesús al que vence. Eso nos dice que es posible para la iglesia en Tiatira, que estaba en medio de la inmoralidad y la hipocresía, es posible ser victorioso. Y lo que nos está diciendo a nosotros hoy día, Calvary Chapel Lima, estamos en medio de una sociedad corrupta. ¿Podemos estar de acuerdo al respecto? Estamos en medio de una sociedad que se ofende al concepto de Dios. Estamos en una sociedad inmoral, estamos en una sociedad que busca lo suyo propio y que nos enferma con ese pensamiento de que tú tienes que buscar lo mejor para ti, tú tienes que hacer lo mejor para ti, que nadie te juzgue, que nadie te dice nada. Y si Dios es quien te juzga, pues entonces olvídate de Dios, Dios no existe. Jesús dice, en medio de ese ambiente, en medio de esa inmoralidad, en medio de esa cultura, es posible ser victorioso. Es posible mantenernos puros. Es posible levantarnos en honra. Es posible agradar a Dios. Pero el gran problema es que no queremos. Jesús promete a esas personas grandes cosas, pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Él promete autoridad sobre las naciones, algo que vamos a estudiar más adelante, el milenio, el reino de Cristo. Pero promete algo incluso más impactante en el versículo 28. Le daré la estrella de la mañana a esa persona que retiene sus obras hasta el fin. ¿Quién es la estrella de la mañana? Capítulo 22 del libro de Apocalipsis nos muestra que Jesús mismo, Él es la estrella de la mañana. Jesús está diciendo, yo prometo que tú verás un nuevo día, un nuevo amanecer conmigo si tú te mantienes puro delante de mí. Y esto es algo que todos nosotros necesitamos escuchar y es por eso que termina cada carta de esta manera en el versículo 29. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Necesitamos levantarnos en honra, necesitamos levantarnos en honor, pero jamás podremos hacerlo si primero no nos postramos en humillación y en quebrantamiento delante del Señor. No por nuestras victorias, sino por nuestras buenas obras, sino por la rebelión de nuestro propio corazón y por nuestro pecado. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos hablado el día de hoy, pero no queremos salir de este lugar sin tomar la oportunidad que tú nos das de arrepentirnos. Yo te pido por todas las personas aquí en esta mañana, Señor, que tú puedas obrar en cada una de ellas, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer esas paredes de hipocresía que a veces ponemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tú nos ves tal cual somos. Y ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, pensando y creyendo una mentira de que no te necesitamos, porque sí te necesitamos. Ayúdanos, Señor, mientras que nos rendimos delante de ti, mientras que nos postramos. Señor, vemos tus promesas y anhelamos ese nuevo día, anhelamos ese amanecer contigo. Pero sin embargo, tú nos has prometido que tu presencia con nosotros está hoy aquí. Ayúdanos a tener una conciencia de ti todos los días, Señor. A no ofenderte con toda nuestra vida de lunes a sábado y pretender agradarte un día a la semana. Ayúdanos, Señor, a ser reales y genuinos. En el nombre de Jesús. Amén.